En el capítulo anterior hicimos los últimos 173 kilómetros de ripio, barro y muchas tranqueras. Una de las rutas más épicas y desoladas que nos tocó hacer hasta ahora. Una ruta que nos dejó agotados, nos tocó viento, lluvia, frío y un arcoíris maravilloso. Pero que también nos dejó sorprendidos por el hermoso paisaje que nos acompañó hasta poder encontrar la ruta 3. ¡Logramos! ¡Sí! Una gran alegría nos invadió después de tanto sacrificio para poder salir del ripio. Llegar al asfalto fue todo un logro hasta las lágrimas. Un día completo de 100% de aventuras y dudas. Pero lo que no esperábamos es que esta alegría que tanto estábamos disfrutando se iba a terminar y de la peor manera. Mirá, nos terminaste chocando de atrás. Venís atrás, ¿cómo no me ves? Es que no pasó nada, loca. Nos chocaste de atrás. ¿Qué te pasó? ¿Te golpearon? Te veo la cara, estás... Sí, me fracturó el tabique, me fracturó 2 costillas. Andan todos alterados. Andan todos nerviosos. Ay, perdón, ¿te toqué? Sí, pero no te preocupes. Gente, la verdad que nunca imaginamos arrancar un video así. Hoy es el 5.º día que estamos acá en Comodoro. En estos 5 días no habíamos salido en la moto. Eso fue ayer el accidente. Fue el primer día que salíamos en moto a hacer un mandado, porque estuvimos acá dentro de la casa de la familia donde nos está hospedando. Estuvimos trabajando, acomodando. Después de los 486 kilómetros que hicimos desde que salimos de Trelew por la ruta 1, fue desgastante. Y bueno, la moto se le hicieron algunas cosas también. Y salimos a hacer un mandado y nos llevamos la sorpresa que con un accidente la ciudad está cortada, la ruta 3 está cortada y la ciudad como que está colapsada. Una situación gravísima en la provincia de Chubut. Está la ruta 3 directamente partida en dos. La ruta 3 quedó literalmente partida en dos. Veníamos tranqui, normal, yendo a hacer el mandado con una camioneta atrás que la veníamos mirando desde el espejo de la moto. Yo la venía mirando porque siempre venía muy pegada y muy apurada, y cuando logramos incorporarnos ahí sobre la ruta 3, bajando lo que es, creo que es el Infiernillo, se denomina así, donde está justo parada la policía Los y inspector de tránsito guiando el tráfico, donde hay cono de seguridad porque están los que suben, los que bajan, un quilombo. Un golpe de la nada nos arrastró hasta el cordón, la moto se trabó en el cordón, la camioneta... Queriéndonos pasar por el lado derecho ya, Sí. del vamos. La camioneta se subió, terminó arriba de lo que vendría a ser como la vereda. No entendíamos nada, los dos estábamos abajo de la moto, pero lo más chocante fue cuando empezamos a escuchar que la señora decía que no nos había chocado. No, que no pasaba nada. Que no había pasado nada. Estábamos tirados en el piso, no pasó nada. ¿Qué no pasó nada? Vos me estás jodiendo, estoy en el Mirá, piso. nos terminaste chocando de atrás. Y ahí llevamos los intercomunicadores prendidos, porque estamos muy acostumbrados a usarlo, y le digo a la flaca, como yo escuchaba que ella hablaba, que la sentía en su voz que estaba bien, no había visto nada, repito, estábamos en el piso, yo estaba en el piso, lo único que veía era el asfalto. Digo, grabá, no llevamos cámara, no teníamos nada porque no habíamos salido a grabar, teníamos los celulares. Digo, acá se ve, grabá, porque en mi cabeza ocurría y pensaba que iba a pasar cualquier cosa, porque esta mujer desde el momento cero estaba diciendo que no había sucedido nada, y yo le digo en un momento que creo que en el video se nota como que me arrodillo y le digo, hermana, pero estamos tirados en el piso, ¿cómo que no pasó nada? Antes de que yo prendiera el celular, ella decía que no, que nosotros nos habíamos caído, que nos habíamos tirado. Cuando yo prendo el celular, que la empiezo a filmar, ahí cambió la actitud. No dijo más nada de eso, pero dijo que no había pasado nada. Incluso que nosotros teníamos la culpa. Después que no nos veía. Venís atrás, ¿cómo no me ves? ¿Cómo no me ves? Venía atrás, pisando. Venís tomando distancia. Venís atrás nuestro. Es que no pasó nada, loca. Es que no pasó nada, vos me estás poniendo, estoy en el piso. Campera flúor, casco flúor, adelante de ella, de día. Creo que eran 2 y pico de la tarde que pasó esto. A paso de hombre, ¿cómo no nos vas a ver? Por suerte estamos acá, como nos ven, y estamos bien. Yo me rompí un diente. Tenemos un golpes carnazo, en la rodilla, en la cadera. cadera. Yo tengo acá en el pecho, me duele bastante cuando
respiro. Incluso, y cuando hago fuerza, yo tengo ella el golpe tiene- de este lado, que si caímos para el lado izquierdo, como me golpeé toda la parte de la pierna derecha y fue cuando nos chocó con la camioneta. Ahí fue la parte del golpe de la Tengo- camioneta en la pierna de ella. Sí. Acá está la marca, no sé si se va a ver, pero está la marca de la cubierta, cómo me gastó toda la zapatilla de la rueda de la camioneta. Y uno se pone a ver y te da bronca, porque es lo único que tenemos. No es que vamos a llorar por una zapatilla, sino No, que te porque da bronca estamos bien, pero- porque es lo único que tenemos. Todo lo que se rompió es lo único que nosotros decimos tener, porque bueno, para los que no saben, nosotros estamos recorriendo el país y tuvimos que hacer una selección de las pocas cosas que De teníamos que pocas llevar. cosas y de las únicas. Y esto no pasa nada porque yo lo puedo seguir usando y no me produce nada que la zapatilla esté gastada o rota. Pero la indignación fue cuando nos caímos y la señora se bajó. Como que, ¿qué les pasó? Se Sí. tiraron. No tuvo ningún tipo de... En 2 horas que habremos estado en todo lo que fue el siniestro, nunca nos preguntó si estábamos bien. El único gesto era casi de odio por habernos tirado adelante de la camioneta. Sí, tenía puro por irse la señora. Así, nos chocó de atrás. Esta señora, con esta patente. Nos chocaste de atrás. Venías de atrás. Mirá cómo venimos doblando. De a uno se viene doblando. Tienen todo controlado acá, todo controlado. Y nos pasó por arriba. Mirá. No mientas. Mirá cómo nos chocó de atrás. Mirá cómo nos llevaste. No te vi. Explícame cómo no nos ves. Explícame si vas mirando para adelante, atrás nuestro, como. Mirá, esto se acaba de pasar recién cuando rompe. No mientas. Esta era la ropa que teníamos colocada ayer. Hay que aclarar algo porque yo sé que después van a salir chicos, ustedes que saben tienen que andar con los trajes continuamente puestos en la moto. Y no es así porque no puedes salir acá continuamente a ser mandados con los trajes estos porque son súper incómodos. Yo sé que si hubiéramos estado vestidos completamente con esto, por ahí hubiera sido menos los golpes, pero son machucones y raspones, por suerte. Dicho esto, esta era la ropa que teníamos colocada Igual ayer. yo con el pantalón y todo, Sí, ella sí. el machucón que tengo es así. Tenía, este es el pantalón de ella, con protecciones. Y acá Bien. podemos ver la Este lado donde parte caí, que está abierto acá. Esta es la parte que cayó. y esta es la parte Y donde esta es la otra nos pierna. agarró. Y esta es la parte que nos agarró, miren. Acá está el agujero. Y esto es una lástima porque, bueno, los trajes son impermeables. Le entra agua. A ver, todavía sigue siendo útil. Sí. Recalco eso, todo lo que se rompió sigue siendo útil porque acá, bueno, le pondremos un parchecito de alguna forma. Pero esto nos costó, es lo que tenemos ahora y es chocante verlo así. Tiene un agujero acá y todo quemado acá que, bueno, lo que vamos a ver es de colocarle un parche. A ver si se puede. Repito, parece una pavada, pero cuestan las cosas. Y yo venía solamente con la campera porque es raro que yo salga a ser mandado con la campera, pero ese día me la quise poner y fue menos mal porque el golpe fue fuertísimo. Acá lo pueden ver. Esta es la parte izquierda. Sí, esta es la parte izquierda. Acá se pueden ver toda la marca de la arrastrada. Y acá se puede ver cómo fue comiéndose. Y ahí está como cortadito. Y acá está el golpe del casco. Acá fue donde pegó la cabeza. Y yo sé que van a decir, chicos, el casco está golpeado, lo tienen que cambiar. Es imposible, no podemos cambiarlo. No. O sea, no. Lo peor que la señora es la que está enojada. Nos choca y está enojada encima. Qué locura, veníamos lo más bien, lo más tranquilo. Miren lo que es el tráfico a 2 porque está la ruta cortada. Veníamos bajando de allá, tranqui, en primera. Y viene esta mina que nos viene apurando desde hoy y nos tira. Nos fue arrastrando hasta acá. Qué bronca, qué bronca, qué bronca. Tantos kilómetros para que venga un irresponsable y haga esto. Por suerte a nosotros no nos pasó nada y la moto todavía ni la quiero levantar. Igual le dije yo, no es necesario. Bueno, ahí se va la señora. Ni siquiera, chicos, están bien ni nada. Nada de nada, no preguntó nada.
La IBR como siempre se banca todo. Es increíble. A simple vista no tiene daños grandes. Acá está el golpe de la camioneta del lado derecho, el escape. Nos salvó mucho el tema de los bolsos, de tener las defensas. Bueno, acá esta parte del cubrepuño de frente. No, sí se torció más. Miren lo que es la diferencia del guardabarro de acá. Y miren acá. Y acá sí fue la parte que quedó tirada. Acá se ve cómo está todo esto gastado. Esto sí se partió acá. Y acá sí, mira, acá trabajó la defensa. La defensa se acercó a lo que es la moto. Miren, ahí el espacio. ¿Lo ve, Cocho? Mira cómo está el espacio acá. Se dobló un poco la palanca de cambio. Mirá el pedalín. Era nuevo. Acá, mirá. No teníamos las maletas colocadas. Miren, miren todo el... Ay, no, me duele la pata. No me tendría que haber agachado. Qué boludo. Y no sé. Son huevadas estas cosas. Lo que sí, no sé qué será esto. Lo que está torcido. Si será... horquilla, barral, pero la verdad que la moto esta es una locura. Y las cachitas nuestras también, porque estamos viejos y somos durísimos. Ay, para. ¿Lo inclino más? No, el tema es cuando me... A ver, endereza. ¿Enderezo? Sí. Bueno, vamos hasta la comisaría. Son 15 kilómetros. Está re torcido esto, che. Está re torcido, sí. Sí, está re torcido. Muy torcido está. Acordate los pocitos. Sí, o sea, no te voy a pedir milagros, pero los grandes. Porque hay muchos pozos, pero... Nos quedamos sin nafta para sumar. Me olvidé de cargar nafta con todo este quilombo. Y nos encontramos con un conocido, es el cordobés, que nos hizo la pata cuando vinimos la primera vez acá a Comodoro. Él nos hizo la verga de la pata. Miren lo que es el tráfico acá. Y todo lo que venimos recién, ¿no? Porque venimos como 20 minutos hace que venimos transitando. Pero es todo a paso de hombre. Este es el mismo recorrido que hicimos ayer exactamente, antes de tener el accidente. Mira, ya quieren doblar, quieren... Sí, el del auto blanco no sé dónde quiere tratan meterse. de cortar. Está complicada la City, del viento. Ah, y encima que te ladra el perro. Encima, no, amigo. Me vienen pasando demasiadas cosas. No, dale, dejate romper las bolas. Ah, mira, me deja pasar. Muchas gracias, me sorprendió. Qué amable. Ay, esto no es bueno para el Iber. No. Quedamos re en subida. Ah, que nos metamos por el medio, dice el señor. No, que no van a tirar la mierda. Gracias, señor. Acá fue donde tuvimos el primer encuentro con la camioneta que venía atrás y esta mujer se le paró el auto acá justo. Ay, Dios. Atrás venía la camioneta. Me empezó a llamar la atención porque ya acá se nos puso muy pegado. Y acá no puedes como que decir, bueno, me tiro un costado y pasar, porque miren lo que es constante el tráfico. Bueno, ya que está, si no la conocen, a la Comodoro un poco desde arriba, miren lo que es. Allá está el mar, un par de barcos pesqueros ahí, está la marea baja. Eso que se ve ahí arriba en la bandera, ese es el Cerro Chenque. Nos tiramos a doblar. Ya tuvo el intento de querer pasar porque la camioneta estaba del lado izquierdo y no pudo, obviamente, porque tiene los autos de frente. Y en esta segunda curva tuvo el intento para pasarnos por segunda vez. Acá, fue en esta parte. En esta parte la camioneta me la volvió a mirar al espejo y tenía acá hacia la izquierda, la tenía bien con la luz encendida. Y yo veníamos así acá, ocupando este mismo exactamente espacio de un vehículo. Y acá tranquilamente la camioneta me podría haber pasado, pero no nos pasó. Se quedó atrás. Porque acá, guarda el golpe, acá sí se hace un poco más ancha la ruta, pero no corresponde pasar. Esta fue la parte que es la más lenta, porque encima ven, están los de tránsito, que te ceden el paso, que van controlando. Y ahí está el chico que tuvo el accidente ayer, acá está de vuelta, que está parado acá. Nosotros salimos así, como vamos a salir exactamente ahora. Y cuando hago así, la camioneta acá nos chocó. Y acá nos tiró, ahí está todo el quilombo. O sea, acá nosotros nos quedamos hacia la derecha. Y ahí los autos empiezan a pasar porque se hace esta parte como si fuera doble fila. O sea, la mujer, esta señora, esta bendita señora, si estaba tan apurada era cuestión de esperar 2 segundos más y pasaba. Y pasaba, pero no, nos pasó por el lado derecho.
accidente ayer en la ruta 3 y la que va para el Infiernillo. Nosotros no somos de acá, la bajada. Ah, eso es en horario de 12 a 2 y media. ¿Cómo? Una conexión de un acte show que tiene que buscar. Personal de Entresudo trabaja desde 8 a 2 y media. Y ya se va, ya se fue. ¿Ya se fue? Lamentablemente lo del dentista no se dio. Nos pasó un presupuesto demasiado elevado y nos pasaron un contacto, hay una posibilidad, nos pasaron un contacto en Puerto Deseado de una dentista. Así que estamos tratando de consultar, que nos conteste, a ver qué nos dice. A lo del seguro, vamos a hablar un cachito del seguro. Nos estuvimos comunicando, bueno, obviamente que nos piden los datos que corresponden. Lo que sí nos dijeron, el tema de la moto, si tiene algo que se lo tenemos que pasar la factura, el presupuesto, todo, y tienen que revisarlo y hacerse cargo. Ahora el tema, por ejemplo, del diente que a mí se me partió, que sería como una lesión corporal, por decirlo así, ahí ya tengo que hacer, además de la denuncia en la comisaría, tengo que agarrar y poner un abogado, porque no es como, digamos, ya es algo corporal. También están los moretones y todo eso, pero bueno, la lesión, digamos, más grave sería la del diente. Pero esto, meterte en un lío, es engorroso. La misma chica ya nos dijo incluso, va a ser más caro el abogado que lo que te puede llegar a salir el arreglo. Si bien el arreglo no está barato, el abogado está más caro. Así que, además de eso, nos llevaría a quedarnos más tiempo. Eso nos va a demandar más tiempo acá en Comodoro y sinceramente, fuera de lo que es la lesión del diente y los moretones que tenemos, estamos muy bien, estamos íntegros. Entonces decidimos, en ese sentido, dejarlo. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar próximamente y poder seguir viaje, porque lo que queremos realmente es seguir viaje. Hoy tendríamos que estar ya de viaje, pero bueno, lo vamos a suspender un poquito. Vamos a solucionar ahora lo de la moto, vamos a ver cómo está la moto, en qué condiciones, y eso tal vez lo dejemos para más adelante, porque aparte nos dijeron incluso que tenemos 3 años para hacer los reclamos, haciendo ya una denuncia previa en el seguro, que la denuncia ya está hecha. Así que bueno, vamos a seguir, ¿o no, Cocho? No enroscarnos tampoco demasiado para que eso tampoco influya en nuestros ánimos, en el viaje, en la energía buena que venimos teniendo desde que comenzó esta segunda etapa. Como nos pasamos, no vi la calle que tenía que doblar. Ah, pero era más cerquita entonces. Ah, gracias. Qué amable. Por acá me marca que es el taller. ¿Qué número es? ¿Te acordás? No, me sale en el GPS el nombre del taller. No me acuerdo cómo era el nombre, pero sale. Yo puse el nombre del taller, no me marca por acá. Por acá me nomás. marca acá adelante, sí. Acá. ¿Este será? ¿Acá será? ¿Será? Familia Correira, sí, acá. Ah, muy bien. Uy, mirá los perros que tiene. Qué lindo, Titi. Se ve linda. Ay, allá hay otro negrito. Bueno, llegamos más fácil de lo que creíamos. Sí. Solamente nos perdimos una vez. Yo estoy acá caminando, haciendo tiempo también, pero estirando un poquito las piernas. Y le decía a la Cocho que no puedo dejar de pensar cómo fue que aparte de que no nos vio, y yo le digo a la Cocho, fíjate vos cómo nos tuvo que haber topado para abollar el caño escape, para marcarle las zapatillas a la Cocho. Son cosas que yo las voy pensando, pero se ve con la sombra. Mi mano es la camioneta, ¿no? Pero fue así, porque yo tengo el golpe de este lado de la pierna, como si fuera la Cocho ahí atrás, y está abollado. Acá fue el golpe. Está abollado ahí, está todo marcado acá el caño escape, y ni hablemos de la goma. Y ponele, vos venías así, en esta posición, atrás, a ver si llego.
Y a vos Claro. te pega, la parte de la trompa de la camioneta te pega acá. Yo tengo todo el moretón, yo lo Porque tengo venías todo así. acá abajo. Vos venías así y la camioneta te pega acá. Y nosotros nos caímos para aquel costado cuando nos empuja. Acá llegó el Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Disculpa. No, por favor, pasa nada. Romperse. No, por suerte esto... se partió esto, los bolsos ayudaron, la defensa se llevó, esta parte se metió para adelante porque el choque fue de este lado. Ajá. ¿Ves? Nos pegó acá, en el escape, a mí la rueda en la zapatilla, me comió la zapatilla, y a mi señora, la flaca, le pegó en esta parte de la pierna. Nos golpeó, pero caímos para este lado. Pero la dirección, sí, se dobló. Yo para mí es una pavada esto, pero te das cuenta que está torcido. Esto acá es un container, pero miren lo que hay acá adentro. Miren la Yamajita, el Gabriel, la está armando. Y por este lado, miren esta Ninja. Qué bonita la Kawasaki, por favor. Ese verde Kawasaki. Como Gabriel, muchas gracias por atendernos. Bombero acá también de Comodoro. ¿Qué les pasó a esta? No, mantenimiento, ¿cómo se llama? Preventivo, nomás. Revuelve de válvula. Como siempre vivimos en el sur, pastilla hay que mandar a pedir, así que hay que esperar. ¿No conseguís nada de esas cosas acá? No, pastilla esa no. Y encima los envíos están carísimos acá. 5.000 pesos, 3 pastillitas. Sí, a veces sale más el envío que el producto que compras. Básicamente lo mismo, me salieron las 3 pastillas 6.000 pesos. Sí, ¿con esto qué crees que lo que pasó, que lo que se torció? No, se corren esto se corre, Se gira el barral. Sí, hay que aflojarlo y lo volvemos a su lugar. Y eso capaz que tenga un precinto, ¿o no? No, hay que sacarle... Tiene lo lindo la ciudad, tiene lo lindo. Tiene cosas lindas, Nosotros cuando llegamos la primera vez, muchos nos decían que no solamente acá, nos pasan en varios lugares, que te dicen que no hay nada, acá no hay nada, y siempre hay algo para ver. Y nosotros recorrimos muchos cerros y la verdad son hermosos, tienen unas vistas. Lo que pasa que uno que está acá, vos le preguntás a alguien de, no sé, de donde sos vos, Claro. y te digo, che, ¿qué tiene tu lugar? Y van a decir, no sé, tiene esto, tiene otro. Bueno, y capaz yo voy y encuentro un montón de cosas que... Claro. Yo para mí, por ejemplo, mucha gente va al mirador y mira el celeste del mar. Sí. Y a la gente el turquesa eso lo vuelve loco. El turquesa del mar. Y a mí yo, chao. Lo ves tanto. Es como que nosotros vamos acá y vamos a Buenos Aires y decimos, wow, mirá la cantidad de edificios que hay. Menos mal que era una huevada. Sí. Muchos nos habían dicho que posiblemente haya sido algo de eso, una pavada. No, Ya te digo, igual no te puedes fijar mucho porque la moto está cruzada. No, pero de arriba tenés que ir derecho. Sí, pero mirá cómo enderezó. Ya cambió la... Mirá, acá, ve acá que de aquel lado siempre tiene un huequito más porque está media cruzada. Pero no tanto como estaba Sí, vos. una cosa es que esté revirada así, Sí. así, y otra cosa que no esté alineada junto con la parte de arriba. Claro, no, pero ahí quedó. Los gritos no estén alineados. Lo que sí el manual lo tenés, este lo tenés levantado. ¿Está levantado? Sí, este está gacho. Y ese de la costada. Ahí sí no me doy cuenta yo de eso. ¿Cómo? No, acá se. Acá se. A ver. ¿De acá? este está más así. No, está más levantado. No, yo estoy para la mierda. Este. No, este está más de... Este está más arriba. Y ese está más abajo. Mira. ¿Eso es derecho para vos? Para mí sí, Bueno, para mí va derecho. Vamos a acomodarla a lo derecho que está él para Sí, que porque yo quede tengo bien. un pequeño desvío, entonces, viste, mi vida está torcida. Entonces está bien lo que dije hoy anteriormente. Que estaba torcido vos, la moto. Todo me Ahí está derecho. Ahí está derecho. Yo ahí la tengo derecha la moto. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Sí? Hecho mierda. Pues está bien ese, Una huella de los A8. Ah. Mirá cuántas calco. Al lado de. Hasta el perro grita rock and roll y la calco nuestra ahí. Cerca del calco de mi banda, de la banda donde toco yo, no es mi banda. Ah, ¿sos músico también? Sí. Bombero, mecánico y músico. Y estoy casado. Che, la verdad, Gabriel, mil gracias, chabón. Mil gracias, te pasaste, de Bueno. verdad. Muchas gracias No, porque Dale nos diste un poco una de mano. a los viajeros. Una mano para que podamos continuar con el viaje. Vamos, mira. Te doy. Y otra se queda ahí. Vamos. ¡No! ¡Gracias! Bueno, qué macanudo, qué macanudo, Gabriel. Si estás viendo este video, mil gracias. Porque nada, nos solucionaste esto y aparte charlamos un montón. Nos acaban de llamar hace un ratito de la aseguradora de la señora que nos chocó. Así que bueno, ahí estamos
charloteando para cruzarnos datos, para pasarnos datos, porque claro, nos decían que lo que no quieren es llegar a una denuncia, a una intervención de un abogado y tratar de solucionar las cosas entre las aseguradoras, lo cual me parece fantástico y lo que corresponde. Así que bueno, igual me mandó un mensaje, me está escribiendo ahora, esto mañana de día, porque necesitamos fotos de la moto, filmaciones de la moto y todo eso. Nos pidieron un escrito también. Nos pidieron un escrito, sí, una de las cosas, necesito un escrito en una hoja en blanco, contando lo que pasó del siniestro, indicando de dónde venían, hacia dónde iban, al finalizar del relato, firmarlo, aclarar el DNI, captura de la moto, si hubo denuncia policial. Bueno, ahí me está escribiendo todos los detalles y bueno, vamos a ver qué pasa. Chicos, nuevamente, muchas gracias por bancarnos. Mil gracias. Esta vez sí hay que decir gracias por aguantar, ¿no? Ahí está. La flaca entró a hacer el trámite a la comisaría a buscar el papel y yo acomodando acá las cosas y me encuentro con Lucy y Jorge, que son seguidores y que lamentablemente nos encontramos en una situación media parecida. Jorge, vos tuviste un problema también con el tráfico debido... Sí, ¿Qué te pasó? ¿Te golpearon? Te veo la cara, estás... Sí, lo que pasa es que me golpearon sin media palabra. Yo cuando sentí que nos enganchamos, porque él me enganchó la parte de atrás. Veían los dos en vehículo, en autos. Claro, los dos en camioneta. Y yo paré para ver el tema del seguro. Y este hombre sin media palabra ¿Directamente se bajó los golpes? Me fracturó el tabique, me fracturó 2 costillas. ¡Qué feo! Lo más lindo que no le alcancé a ver ni la patente. O sea, te dejó así un desconocido, te arruinó un desconocido. Sí. Prácticamente. Y esto es todo... ¡Ay, te noqueó! Claro, entró al piso, él y abajo en el piso lo siguió pateando. ¿Vos estabas también? No, pero hay cámara. Yo iba solo. ¿Y con las cámaras se puede hacer algo? Sí, ahora venimos a la policía. Y esto se debe al tema de que la ruta está cortada y que la gente está con bronca, no sé cómo decirle. Andan todos alterados. Andan todos nerviosos. Conseguimos el famoso papel, ya lo tenemos, nos salió 1040 pesos. Acá tenemos todos los datos nuestros, todos los datos de la señora y bueno, el relato del siniestro. Me quedé pensando un poco en lo que nos contaba el hombre este. O sea, imaginen, 2 costillas fracturadas, una astillada, los dientes de arriba se los voló, lo noqueó, en el piso cuando estaba desmayado lo pateó. Y él ni siquiera le vio la cara. O sea, están todo ahora con el tema de las cámaras de seguridad de la ruta para ver, de tratar de identificar a la persona. Eso demuestra un poco el estado de ánimo de las personas acá. Un video muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a mostrarle. Ustedes no lo esperaban, nosotros tampoco. Claro, pero recuerden, para los que nos siguen desde el comienzo, nosotros el primer metro que hicimos con la moto dijimos que le íbamos a mostrar las cosas buenas y las cosas malas. Esto es parte dentro de lo malo que nos pasó. Por suerte, repetimos, no fue tan grave. Ahora que pasaron varios días uno se relaja un poquito. Los primeros días, los primeros minutos, las horas uno está son muchas eufórico, que te angustian, que te entristecen, la verdad. Estamos lejos de casa, lejos de lo conocido, de nuestros amigos. Igual acá tenemos que dar gracias a la policía, a los inspectores de tránsito, al personal de la ambulancia, a nuestros amigos que nos están alojando, a todos ustedes que se comunicaron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Todos, de verdad, porque todo eso suma a que uno se sienta un poco más cerca, ¿no? Un poco más apoyado. A pesar de que somos 2, eso no significa que uno no se sienta solo a veces en algún tipo de situaciones. Pero bueno, en fin, el viaje sigue. Es lo que es. Mañana continuamos rumbo hacia el fin del mundo, rumbo hacia Ushuaia. Sinceramente no sabemos dónde vamos a parar mañana, dónde iremos a terminar el día. Esperemos que no sea en el suelo, que sea así en el suelo, sea armando carpa, armando ranchada. Rancheando, ¿o no? sí, rancheando. Vamos a ver qué hacemos. Agradecerle por estar del otro lado. Muchas gracias nuevamente por todo el cariño. Recordarle que los queremos mucho y que nos vemos. Muchas gracias. ¿En dónde, Cocho? En un próximo video, Perdidos por Argentina, sí que sí. Con hematomas, con un pedacito de diente menos, pero los acochos siguen firmes como Duravit. Vamos a llevar a pasear a los hematomas. Sí, ojo. Vamos a cambiar de provincia con los hematomas. Mañana cruzamos a una provincia nueva, mañana vamos a estar en Santa Cruz. Con hematomas, con un pedacito de dientito menos, pero con el ánimo allá arriba. Escuchame, pero eso es positivo para la moto, porque puede ser que ahora que te falta un pedacito de diente, llevamos menos peso. No, pavadas no. Pavadas no. No, aparte no voy a dejar comer. No te estás prohibiendo comer. No.